más holística, puedo decirlo así, que es un poco lo que les quiero presentar. Y dentro de esa aproximación holística, pues he tenido la oportunidad de vivir y visitar asentamientos informales en más o menos 15 países alrededor del mundo. Precisamente en este momento me encuentro en Corea del Sur y he estado el último mes recorriendo asentamientos populares en Indonesia y en Vietnam, un poco para lograr entender las dinámicas de producción del espacio en otros contextos. Y bueno, hablo desde un poco, desde una aproximación un poco positiva, pero siempre que empiezo una presentación, quiero ser claro en que tampoco quiero romantizar la situación de los asentamientos informales porque conozco también sus riesgos, sus debilidades y también los grandes problemas que se pueden encontrar dentro de estos asentamientos. Y bueno, para empezar, esta presentación la llamé Apoyo mutuo y autogestión en la construcción social del hábitat porque dentro de la reflexión que yo he tenido los últimos años en estos asentamientos informales, lo que he encontrado en un principio es eso, es unos valores que se basan en el apoyo mutuo y la autogestión para una producción del espacio que va un poco en contravía o muchas veces diferente a lo que es la planificación urbana tradicional y la planificación urbana tradicional que se sigue haciendo en los asentamientos informales. Eh, Entonces, ¿por qué hablo un poco de construcción social del espacio? Porque dentro de esta actividad profesional un poco he entendido que hay unos valores que muchas veces no se toman en cuenta dentro de la planificación urbana y dentro del mejoramiento integral de barrios, dentro de los programas y las aproximaciones. Y hablar de esta construcción de los barrios, social del espacio en los barrios populares, implica que debemos hacer una lectura apropiada de estos territorios comprendiendo un poco las dinámicas sociales, culturales que se consolidan durante los años a través de su autoproducción. La foto que están viendo ahí es un territorio donde he tenido la oportunidad de trabajar desde hace más o menos 7 años. Es un territorio que se llama Casucá, el distrito. Se ubica en la municipalidad de Soacha y Soacha es la municipalidad que conurba con el sur de Bogotá. Este asentamiento conurba también con Ciudad Bolívar, el asentamiento informal más grande de Bogotá, podemos decir también uno de los más grandes en Colombia, y esta conurbación puede llegar más o menos a 2,5 millones de habitantes. Estas son las condiciones un poco de producción de la vivienda en Bogotá. Si vemos el panorama de cómo se produjo la vivienda informal en Bogotá tiene una particularidad muy parecida a la de Ciudad de México y fue que la mayor parte fue por venta ilegal de lotes, que nosotros lo llamamos venta pirata de lotes. Entonces, cuando ustedes miran la morfología un poco de este lugar, es una trama reticular porque grandes propietarios de estos terrenos lo que hicieron fue subdividirlos y venderlos de manera ilegal y así se produjo más o menos para Bogotá, podemos decir que el 40% de la ciudad ha sido producida de manera informal. Esa es una particularidad de Bogotá y un poco también la encontramos en Ciudad de México en asentamientos eh, informales. Y este territorio es interesante también porque convergen la producción social del espacio en el asentamiento popular, pero al fondo pueden ver la solución que plantea un poco el mercado, ¿no? Yo siempre soy claro en el sentido de que yo considero personalmente que la vivienda social que se produce en Colombia y muchas veces en América Latina no es una vivienda social realmente, porque es una vivienda que se está produciendo para el mercado, con unas características de mercado y para que la gente que realmente necesita acceder a esta vivienda tiene que tener un trabajo estable, tiene que tener una cuenta bancaria y tiene que tener unos ingresos. Y esta población de más o menos 2,5 millones de habitantes trabaja en el mercado informal y muchos de ellos no tienen una cuenta bancaria y muchos de ellos claramente no acceden al sistema bancario. Entonces, muchas de las personas que viven acá no van a acceder a esa producción de vivienda que yo considero que es más para una clase un poco media baja, acá podemos decir en Colombia, ¿no? Entonces, yo considero que estos asentamientos van a seguir creciendo. Creo que los planteamientos que se están haciendo de solución de vivienda cuantitativa más que cualitativa no van a solventar
Durante la pandemia este asentamiento creció mucho más porque precisamente se dieron unas ocupaciones, porque eh, Colombia mantiene un sistema de migración importante debido al conflicto armado. Entonces, todos los días siguen llegando habitantes desplazados por la violencia o en busca de trabajo a la ciudad y siempre encuentran refugio en estos territorios. Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de seguir trabajando en el territorio, más en proyectos de agricultura urbana y un poco seguridad alimentaria. Y vi cómo más o menos este territorio durante ese año más o menos de pandemia se expandió de manera importante. Entonces, empiezo un poco con esta reflexión, porque yo sí considero que el futuro de las ciudades son los asentamientos populares. Y una de las primeras cuestiones que yo evalúo y que yo he encontrado en el trabajo que he hecho es la temporalidad y la memoria colectiva. Estos asentamientos informales o asentamientos populares, muchos son de larga data, ¿no? En Colombia, si lo rastreamos, muchos empezaron a finales de los años 40, principios de los años 50, con las olas migratorias que se dieron. Entonces son territorios que ya tienen a veces 70 años. Y durante todo este tiempo, claramente se empiezan a consolidar unas memorias colectivas dentro de sus habitantes, dentro de la producción del espacio. Esta imagen es esto no es una zona rural, esto es Bogotá, área urbana, y esta foto fue tomada en el 2019 y esta foto muestra cómo empieza el proceso de construcción de los barrios populares. La gente generalmente, por obligación en un principio también, tienen que unirse para construir la infraestructura y principalmente el agua, porque si no lo hacen, pues no van a acceder a este recurso y es a partir de estas infraestructuras o a partir, digamos, de la dinámica de la construcción de ciertos espacios que se empiezan a generar una serie de dinámicas de organización social dentro del barrio que durante los años se van a ir fortaleciendo y generando dentro de todos estos procesos colectivos unas memorias importantes que se reflejan claramente en el desarrollo de los espacios. Y si empezamos los barrios hace 50 años o hace, digamos, 3 4 años con este proceso, el ideal de los barrios, de los asentamientos populares y de sus habitantes es llegar a esto. Este es un barrio que se llama Getsemaní, en la localidad de Bosa, en Bogotá, al sur de la ciudad. Y si ustedes miran, pues es el asentamiento popular muy típico bogotano, no colombiano, porque inclusive en otras zonas de Colombia los asentamientos tienen sus particularidades. Entonces empezamos a ver que cada casa tiene su propia identidad, su propia fachada. Muchas veces los colores reflejan el sitio de proveniencia, muchas veces el diseño de la fachada también puede representar el sitio de proveniencia. Entonces empieza a llenarse en estas viviendas de un poco de patrones sociales, culturales, de los sitios de proveniencia de las personas. Por ejemplo, en el barrio en Altos del Pino, en Casucá, en la primera imagen que mostré, muchas veces las fachadas que son muy coloridas, uno identifica fácilmente que muchas veces son de la gente que viene de la zona del Pacífico, de la costa colombiana, y la representación de las fachadas para ellos, los colores son muy llamativos y muy importantes. También cuando uno va caminando en el barrio encuentra los parlantes y el volumen con un sonido alto, también muchas veces hay una relación con este tipo de cultura proveniente de la costa. Y en otras veces también he identificado que, por ejemplo, estos pequeños balcones llenos de vegetación es de gente proveniente de zonas centrales del país, de personas que fueron más campesinos y trabajaron en las zonas rurales y empiezan a manifestar. Entonces, me parece importante decir esto porque muchas veces se habla que el asentamiento popular es un problema. Pues, es un problema para el desafío de las ciudades, por supuesto, para la planificación urbana, por supuesto, pero también yo creo que es una oportunidad de encontrar este tipo de patrones y este tipo de condiciones sociales y culturales que no se manifiestan en los proyectos de vivienda social desarrollados en diferentes países, eh, porque todos responden a una dinámica de mercado y muy pocos o casi ninguno yo he identificado responde a patrones sociales y culturales. Los barrios populares sí tienen una identidad y sí tienen un desarrollo progresivo que permite en el tiempo manifestar estos elementos. Esta imagen fue en el año 2006, es la familia Zambrano Guerrero, es una familia que fue la primera familia que llegó por allá a principios de los años 90 a Altos del Pino en Casucá, ocuparon el barrio, compraron un lote ilegal, perdón, y construyeron su vivienda. Esta foto
fue un proceso que ellos empezaron hace más o menos 20 años con refuerzos escolares para los niños, actividades comunitarias con madres cabezas de hogar, y este fue un proceso que hicieron en el año 2006 para un poco reconstruir la memoria del barrio, un poco para entender los orígenes del barrio, pero también fue un proceso para ellos mismos reconocer cómo era su territorio. Eso fue un proceso autónomo, no liderado por ninguna institución ni ninguna profesional, pero me gusta mostrar esta imagen porque esta imagen fue la que despegó muchísimas actividades dentro del barrio y su misma configuración. Hay una actividad que yo suelo hacer cuando trabajo en barrios populares y es la línea de tiempo. Es una herramienta básica, es una herramienta simple, pero es una herramienta que permite precisamente entender cómo fue el desarrollo del barrio y cómo se empezaron a construir estas memorias colectivas a través de diferentes etapas y diferentes momentos. Y esta herramienta yo también la uso mucho en procesos de mejoramiento de espacio público, para la construcción de equipamientos con las comunidades. Es un proceso que es extremadamente simple, pero muy potente, en el sentido en que muchas veces cuando la comunidad está reunida y empieza a contar la historia, se empiezan a dar cuenta también de que muchas de las situaciones son comunes para ellos y personas que no recordaban una situación la empiezan a recordar y empiezan a generarse, digamos, esta como construcción y esta memoria como colectiva del lugar. Entonces es a través de las memorias individuales que se construyen estas memorias colectivas y esta herramienta línea de tiempo nos permite eso. Este fue un proyecto que se inauguró hace más o menos un año, es un cine comunitario y este es el resultado de más o menos 20 años de trabajo de la Fundación Proyecto Escape y de estos procesos de resignificación un poco a través del audiovisual del proceso de construcción del barrio. Es un proyecto realmente sencillo, pero fue un proceso extremadamente importante para nosotros y para la comunidad, porque todo fue un proceso, digamos, de diseño comunitario, de autogestión, y aquí la gente, pues la comunidad tomó la decisión que se necesitaba un espacio para hacer este tipo de actividades. Entonces, aquí un poco este proyecto, más que el proyecto, que porque sea en bambú, que porque sea un proyecto, digamos, que utiliza materiales sostenibles, ese no fue solamente el objetivo de este proyecto fue realmente encontrar un espacio de reunión con la comunidad. Y aquí me gusta resaltar una cuestión que es muy importante, especialmente en el término constructivo y cuando nosotros seleccionamos la técnica constructiva. Yo personalmente utilizo la guadua no porque sea más barato, no porque sea más sostenible. Yo selecciono, junto con la comunidad, se ha seleccionado la guadua porque el material que uno decide utilizar para un proyecto permite o no la participación de la gente. Si nosotros hubiéramos seleccionado acero, son solamente 3, 4 personas que, especializadas en construcción en acero, que pueden participar en la construcción del proyecto. Si nosotros utilizamos concreto, más o menos 50, 60% de los habitantes del barrio, porque muchos son constructores, trabajan con empresas y bueno, ellos mismos construyeron su casa. Pero cuando yo selecciono un material que es artesanal como la guadua, casi que el 100% de la gente puede participar, incluso los niños en actividades simples. Entonces, muchas veces el material no se selecciona para la participación de la gente, el material siempre tiene un componente económico importante, que es entendible cuando se quiere producir vivienda social en masa, pero en estos procesos de pequeña escala y en estos procesos un poco comunitarios, hasta la selección de la misma materia es un proceso de participación. Y ya después viene pues elemento, pues, la guadua, que es una especie de bambú en Colombia, eh, es económica, se encuentra fácil y ya al final, digamos, es un tema de sostenibilidad, pero en principio es como una herramienta de participación. Entonces, toda esta primera situación de la construcción del barrio en larga data, un poco de las reflexiones de cómo la gente construye su barrio, me ha hecho un poco entender que muchas veces los tiempos de las instituciones no son los tiempos de las comunidades. Y esto es importante decirlo porque cuando un barrio se ha consolidado durante 50 años, muchas veces la aproximación de las instituciones es consolidar ciertos procesos en 6 meses, desconociendo que hay procesos de larga data dentro del barrio, que hay conocimiento importante, que hay una memoria colectiva y que todo esto puede aportar precisamente para la construcción de proyectos a través de las instituciones. Eso es como uno de los primeros elementos que yo encuentro. Otro elemento que encuentro importante dentro de los barrios populares es la importancia de los símbolos y de los espacios socialmente consolidados. ¿Esto qué significa? Que en los procesos de consolidación de los barrios populares se generan símbolos ligados al anhelo de la vivienda,
al acceso de los servicios, la historia de lucha y conflicto por el derecho a su territorio y a la construcción de espacios colectivos. Esta foto es en un barrio que queda muy cerca al Centro Financiero de Bogotá, sobre la calle 72, arriba de la carrera séptima, para los que referencian un poco Bogotá. Y este barrio se encuentra precisamente con una presión inmobiliaria muy fuerte por su cercanía al centro inmobiliario, al centro financiero, y pues por la cantidad de servicios de la que está dotada. Este espacio donde yo tomé la foto, que ven esos dos espacios de juego, es el salón comunal. Pero ¿por qué muestro esta foto? Porque la piedra que están viendo atrás es una piedra que pues se ha mantenido ahí en el barrio y sobre él construyeron una casa, pero la piedra y el espacio es un espacio de significado para la gente, porque aquí un padre que se llamaba Efio daba las misas cuando se empezó a construir el barrio, y fue aquí también donde el padre Efio organizó la gente para construir el barrio. Y este espacio tan importante para la comunidad se volvió el espacio comunitario y el espacio de encuentro para la gente. Otro ejemplo es este espacio, es también en el barrio Getsemaní. Este proceso fue interesante porque la comunidad recuperó el espacio de un poco una mafia de venta de drogas y lo resignificó un poco a través de una actividad religiosa. Entonces, estos espacios un poco a veces de conflicto, a veces de construcción colectiva, se vuelven símbolos que son importantes rescatar cuando se busca un mejoramiento de barrio. Es decir, trabajar sobre estas memorias que tienen identidad y significado para la gente. Este proyecto no es de nosotros, del colectivo. Este proyecto es un proyecto muy famoso en Colombia y de un colectivo que es muy interesante, que se llama Arquitectura Expandida. Y este es un poco el resumen de lo que les estaba hablando en esta parte. Pues a nivel de materiales, se construyó en bambú, es un espacio sencillo, es un espacio que no, pues, que cumple su función, pero a los ojos de la arquitectura, pues es un espacio sencillo, humilde. Pero ¿qué es importante en este proyecto? Pues que fue un proceso colectivo donde la gente se organizó, donde la gente tuvo la oportunidad de participar, construirlo, inaugurarlo, y se volvió un espacio muy importante con una identidad muy fuerte para el barrio. En el año 2018, el programa de mejoramiento de barrios de la alcaldía en ese momento llegó al barrio con la propuesta de mejoramiento integral de barrios, y lo que le propuso a la comunidad fue: vamos a demoler esa casa de la lluvia, como se llama, y vamos a construir este equipamiento, vamos a mantener la misma forma y vamos a construirlo con materiales más durables y un poco más grandes. A esto la comunidad respondió que no, que la casa de la lluvia no se demolía, porque la casa de la lluvia tiene un significado muy importante para la comunidad. Entonces, muchas veces caer en el error de que, pues porque sean materiales más durables, que porque se vea mejor en la imagen, o que porque el diseño sea un poco mejor, la gente va a estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de proyecto, es una condición errónea, porque existen espacios que precisamente por su proceso están llenos de significado y la gente los valora. Y esto es importante reconocerlo, mantenerlo, resignificarlo o potenciarlo cuando se trabajan en estos programas y en estos proyectos que buscan mejorar de manera integral los barrios. Y otro ejemplo es la casa de Nora Galeano, donde yo les mostré la foto al principio, donde estaba la imagen del cine. Es una casa muy importante, no solo para Nora y su familia, es una casa importante para los niños, es una casa importante para las familias, porque desde que empezó la construcción siempre ha sido un espacio de encuentro importante para las familias, para los niños que participan en las actividades, para nosotros como organización y para diferentes organizaciones que han ido al barrio y universidades. Entonces, cuando uno quiere llegar a un barrio a trabajar y a generar apoyo para las comunidades, este tipo de espacios y este tipo de organización es la que permite precisamente una adecuada participación dentro de los procesos y generar procesos un poco más adecuados dentro del territorio. Entonces, una casa se vuelve un espacio de encuentro, una casa de significado importante, un espacio comunitario o un espacio público recuperado. Es importante saber leer estos elementos para poder proponer soluciones adecuadas. Y para esto lo que me hace reflexionar es que una lectura abstracta del espacio no permite reconocer las complejas subjetividades y dinámicas sociales inmersas en la construcción del territorio.
Es decir, leer estas marcas, leer estas identidades, leer estos procesos es parte fundamental de cualquier proceso que busque mejorar las condiciones de vida de la población en asentamientos populares. Otra cosa que me parece importante rescatar es los procesos y las formas de organización. En la consolidación de los territorios, los habitantes adaptan sus espacios a las dinámicas sociales y culturales. La escala de intervención debe variar según sus formas de organización y puede ir desde los vecinos de una calle hasta procesos colectivos de la consolidación y defensa de sus territorios. Esta foto que estoy tomando acá es un proceso muy interesante en Bogotá, es un territorio que se llama el Alto Fucha. El Alto Fucha se encuentra al lado del río Fucha y tiene un potencial paisajístico muy importante porque se inserta dentro de los cerros orientales de Bogotá y esta comunidad ha vivido ahí durante más de 40 años. Ahorita hay una presión inmobiliaria muy fuerte para ocupar este espacio, precisamente para que las constructoras accedan a este espacio y construir vivienda de estrato medio y poder, digamos, que cambiar el modelo de vivienda. Pero esta comunidad, que no es solamente un barrio, son 7 barrios, se organizaron para generar procesos de resistencia y defensa de su territorio. Entonces, aquí muchas veces la escala de intervención nosotros la limitamos a la lectura o a la dinámica administrativa, es decir, un solo barrio, y muchas veces se mejora un barrio, pero no se mejora el entorno de otro barrio por diferentes condiciones. Pero a mí la lectura que me parece interesante hacer es que aquí hay 7 barrios defendiendo su territorio, lo que significa que hay una identidad muy fuerte y unos procesos importantes que hay que reconocer. Y una de las estrategias que han encontrado estas comunidades, no solo estas, sino muchas comunidades que he tenido la oportunidad de participar o aprender, es que la agricultura urbana y los ecobarrios populares son una manera de defender el territorio. No es una cuestión de moda que llegó de Europa, no, eso no es así. Los ecobarrios existen o la agricultura urbana existe en los barrios populares desde su nacimiento porque muchos de ellos vienen de zonas rurales y muchos de ellos mantienen la actividad de cultivos en sus territorios, incluso se pueden ver fácilmente cuando uno visita varios barrios en Bogotá. Entonces, una de las estrategias ha sido precisamente recuperar grandes espacios y hacer procesos de agricultura urbana, no solamente para generar procesos de alimentación, sino para hacer una defensa del territorio. Un caso importante que me gusta nombrar en este territorio también fue que durante 4 administraciones, alcaldías de Bogotá, unas alcaldías les dicen que están en zona de riesgo, otras les dicen que están en zona de riesgo mitigable, pero nunca ha sido una respuesta eficiente y clara. Y esto se ha dado precisamente por cuestiones de valor inmobiliario de este lugar. Entonces muchas veces han intentado desplazar a la comunidad diciéndole que están en zona de riesgo. Cuando desplazan a la comunidad, llegan las constructoras y el territorio ya es de riesgo mitigable. Entonces, lo que hizo esta comunidad, junto con un colectivo, fue contratar un estudio de una universidad. El estudio que contrataron les permitió demostrar que el riesgo es mitigable y puede ser mitigado por acciones, un poco de acciones verdes, acciones enmarcadas dentro de estrategias de protección con la naturaleza para mitigar el riesgo. Gracias a este estudio, la comunidad tiene una herramienta para defender su territorio y poder evitar este juego que se da a veces dentro de unas administraciones y otras de poner a la gente en situaciones complejas y desplazarlos de su territorio. Este territorio que se recupera, que les nombré antes un poco de la condición de las mafias de droga, fue un espacio que permitió a los niños y a las organizaciones comunitarias del barrio organizarse para construir un espacio de juegos. Pero aquí solo fue el barrio Getsemaní. Aquí identificamos 7 barrios organizados, aquí identificamos solo el barrio Getsemaní y aquí identificamos al lado de la casa de Nora, identificamos un espacio que congrega más o menos unas 5 manzanas, donde hay una fuerte actividad comunitaria, y esas 5 manzanas han permitido recuperar este espacio para construir diferentes procesos comunitarios. Entonces, el trabajo que nosotros tratamos de hacer es entender que no nos vamos a limitar a trabajar a un barrio o a una área administrativa, sino que lo primero que hacemos, a veces nos ha tomado, por ejemplo, antes de entrar a trabajar en Casuca, hubo un proceso de casi un año de reconocimiento, de poder compartir con la comunidad y acercarse para realmente entender las dinámicas.
También me gusta aclarar que los proyectos que ustedes están viendo no son proyectos que nosotros hemos propuesto, son proyectos que la misma comunidad ha ido proponiendo con el tiempo y nosotros hemos servido solamente de intermediarios para apoyar de manera técnica el desarrollo de las propuestas. Entonces, las escalas de intervención no deben ser generalizadas y deben ser determinadas por las formas de organización, los aspectos sociales y culturales inmersos en el territorio. Y esto, como les digo, esto toma tiempo y un tiempo que genera un proceso de negociación y acercamiento que permite de cierta manera construir confianza, que es uno de los principales problemas que se encuentran muchas veces entre la desconfianza de la institución hacia el barrio y la desconfianza del barrio hacia las instituciones. Otro elemento importante es las aproximaciones a la lectura del territorio. Las aproximaciones para comprender los territorios autogestionados exigen herramientas más humanas y sensibles que reconozcan los saberes y los procesos consolidados durante varias décadas. Y yo pongo esta imagen porque yo a veces lo digo un poco exagerando, pero de cierta manera es verdad, casi que el 70% del trabajo que yo hago es tomar café, acercarme a los barrios, hablar con la gente, construir de manera colectiva procesos, porque no es llegar con un plano, no es llegar con una solución, es llegar precisamente con la mente abierta a entender que ya hay un proceso y que nosotros vamos a ser partícipes de ese proceso y que podemos aportar. Entonces, en Colombia nosotros llamamos tomar tinto, es tomar café, es una actividad cultural muy arraigada para nosotros y siempre que uno va al barrio popular, lo primero que hace es sentarse en la fachada de la casa, tomar tinto y hablar, o entrar a la vivienda y tomar tinto. Y estos espacios que son tan sencillos son espacios que realmente permiten construir procesos comunitarios. Otro elemento importante para nosotros, y también sé que es muy fuerte en Perú ya hubo un proceso muy interesante y es que se lograron institucionalizar un poco las ollas comunitarias. Esta olla comunitaria fue parte de un proceso que nosotros estábamos participando para la construcción de un salón comunal, pero la olla comunitaria es un proceso de encuentro que permite la discusión, que permite hablar de manera abierta de muchos temas, de conocer un poco la comunidad y de la comunidad entender un poco los procesos que también llevan para reunirse. Entonces, siempre es que estar dispuestos a encontrar los canales adecuados, que los canales adecuados no se limitan a una presentación en PowerPoint en las oficinas de las instituciones, tampoco se limitan a la presentación en PowerPoint de un proyecto dentro de los salones comunales. Las las presentaciones de los proyectos o la construcción de los proyectos deben ser abiertos y construidos dentro de las dinámicas sociales de cada cultura, de cada región, de cada barrio, porque cada barrio tiene una identidad y una manera de producir diferente, y es insertándose en estas actividades que podemos construir procesos realmente adecuados. Muchas veces son procesos como participar en ollas comunitarias, actividades para construir huertas comunitarias, otras veces son un poco más eh, participativos o más organizados en el sentido que hay unas herramientas como el mapeo social o la construcción de línea de tiempo, pero nosotros también utilizamos modelos en 3D para poder discutir con las personas la propuesta y cambiar el diseño si es necesario, porque muchas veces mostrar un plano técnico a la comunidad es un poco complejo. Hay que buscar las herramientas de comunicación adecuadas. La comunicación es una cuestión extremadamente importante y no es muchas veces solamente mostrando el proyecto y mostrando los aspectos técnicos y los números que realmente hay un proceso de comunicación. Hemos hecho mapeos a través de maquetas. Este mapeo fue para mapear los orígenes de la gente del barrio. Los rojos son de la costa pacífica, los verdes son del centro del país, los amarillos eran de otras zonas. Entonces, esto nos permitió entender que dentro del barrio hay una multiculturalidad muy importante que puede ser potenciada. Este proceso que están viendo acá arriba fue un proceso para, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Agencia Nacional de Reincorporación y con la OIM en el proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Y mi trabajo básicamente fue ir a los territorios y entender qué estaba pasando en esos territorios después de 4 años de la firma del Acuerdo de Paz. Esta foto me gusta mucho porque casi siempre el 90% de la participación viene de mujeres y niños. Y eso es algo que muchas veces no se reconoce. En los territorios, en los diferentes países que yo he podido visitar, yo les puedo decir que el 90% de los procesos de resistencia y de organización para poder lograr la legalización, el mejoramiento y la construcción del barrio es liderado por mujeres.
por mujeres cabezas de familia que muchas veces tienen que dejar a un lado muchas cosas para construir los territorios. Y es algo que se invisibiliza porque nosotros venimos de un sistema un poco patriarcal también, donde el trabajo de la mujer se debe limitar a ciertas condiciones, pero no se reconoce que esas mujeres son las que han construido casi yo puedo decir que Bogotá está construida y liderada en los barrios populares, más o menos por ahí el 30% por mujeres. Y muestro la foto de Nora, que es la mujer que lideró el proceso para la construcción del barrio. Doña Eucaries, que viene de la costa pacífica y a través de procesos de educación popular y la cocina logra buscar maneras alternativas. En este caso es Héctor, un emprendedor y una persona que construyó un ecobarrio popular en Bogotá, pero no ha sido reconocido por las instituciones porque es un modelo completamente diferente y no se adapta a los criterios establecidos por la normativa. Y bueno, muchas veces los espacios de encuentro son estos, ¿no? Son el diálogo, el día a día, los espacios dentro del bar. Y bueno, pues si bien nosotros construimos proyectos, porque pues, yo soy arquitecto, pero estos son resultados de procesos que lo que hacen es generar cohesión social. Las decisiones con respecto a las huertas. Nosotros tratamos de crear talleres participativos abiertos a cualquier persona, porque yo creo que construir en los barrios populares puede ser una herramienta pedagógica importante para que participen estudiantes, personas externas, funcionarios públicos, y son espacios abiertos a donde junto con la comunidad diseñamos y construimos. Entonces, estos son algunos resultados de algunos espacios públicos. Y esta foto me gusta mostrarla mucho porque esta foto no participó ningún profesional de la arquitectura. Después de un proceso de más o menos 3 años trabajando con bambú, este es Miguel es el hijo de Nora, Miguel es el que está liderando ahorita, digamos, la fundación que ellos crearon. Miguel y yo también yo cuando llegué al barrio no sabía construir en bambú, pero lo que hicimos con Miguel y su familia fue llamar gente que supiera y nos enseñara. Y durante 4 años aprendimos a construir y Miguel y su papá se ganaron una licitación en Ciudad Bolívar y por ellos mismos construyeron este proyecto en otro barrio, lo que les permitió ganar recursos. Entonces, a veces no es solamente llevar una solución y construir una infraestructura o un equipamiento lo que ya soluciona, es todo un proceso que permite también desencadenar una serie de acciones para mejorar las condiciones de vida a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud. Yo hace 8 años visité un cementerio ocupado en Manila, tuve la oportunidad de quedarme más o menos 2 semanas y vivir en el cementerio ocupado. Y encontré que dentro del cementerio ocupado había una dinámica muy potente de organización social y de apoyo mutuo. Eh, y la gente ocupó el cementerio claramente porque no tenían vivienda, pero alrededor de toda esa zona que se llama Navotas en Manila, había fuentes de empleo. Entonces la gente tenía fuentes de empleo, dentro de la ocupación del cementerio había unas redes de apoyo. Yo no defiendo una ocupación de un cementerio y tampoco defiendo que la gente debe vivir ahí, pero lo que sí defiendo es que se debe reconocer estos modelos de organización. Hace 3 semanas volví a ese cementerio, el cementerio ya no está ocupado, el cementerio la gente la relocalizaron. Hice el ejercicio de ir al sitio de relocalización, me tomó 3 horas y media, tomé un bus, tomé un jeepney, que es el sistema de transporte informal de Filipinas, y tomé dos mototaxis. 3 horas y media para poder llegar al sitio de la relocalización, en viviendas claramente suministradas por el Estado, con condiciones complejas, claramente, y con una fractura comunitaria y familiar importante. En las entrevistas que hice a las familias del cementerio, tuve la oportunidad de entender que se fragmentaron las familias mucho porque la mamá y los hijos se quedaban en la casa y el papá tenía que ir a rentar una habitación cerca al cementerio de Navotas para seguir haciendo una actividad económica. Entonces solo se veían 1 o 2 veces por semana, a veces no se veían. No habían fuentes de empleo cerca de la zona de relocalización.
Y bueno, todo este material y todo esta que les estoy nombrando, yo he hecho los documentales y he hecho todo el registro gráfico de todas estas situaciones que si a alguien le interesa la puedo compartir. Pero hago la publicidad porque me interesa mucho que entiendan también ese contexto, ¿no? Un contexto de que muchas veces vivir en un cementerio para nosotros es algo que es desagradable, pero cuando ustedes entran y entienden el territorio van a entender que hay una dinámica muy interesante, que hay una dinámica social y que lo que generó el proceso de relocalización que hizo el Estado fue fracturar completamente todo esto y generar más problemas que soluciones, porque tenemos que entender que la vivienda no es solamente una construcción física, la vivienda es todo un sistema económico, social, cultural, de salud, de apoyo mutuo, de familia, de amigos, y eso no se construye en un proyecto de vivienda, eso se construye con el tiempo a través de un proceso colectivo. Entonces, es el proceso el que genera fuertes dinámicas de apropiación del territorio. En él están inmersos los procesos colectivos y la construcción de múltiples saberes y experiencias. Se hace importante entonces articular el conocimiento científico y el formal con el conocimiento popular, poniéndolos al mismo nivel. La frase que están viendo en azul no es una frase mía, es una frase de Paulo Freire. Paulo Freire es el gran educador popular de América Latina y él tuvo la oportunidad un poco de abrir espacio hacia todos estos procesos comunitarios, no desde el ámbito de la arquitectura, pero yo he encontrado que estos procesos de educación popular dentro del ámbito de la construcción del territorio son muy importantes. Entonces esta frase que Paulo Freire la escribió en los años 70 es muy válida ahorita. Y yo creo que una de las principales cosas que deben hacer las instituciones y nosotros los profesionales es entender que el conocimiento popular es una herramienta muy potente para generar procesos de mejoramiento integral de barrios. Sería interesante ver a muchos funcionarios y a muchas personas entrar a los barrios, entender las dinámicas, entender qué sabe la gente y cómo lo produce, y esto involucrarlo en las propuestas de mejoramiento. Y bueno, ya para terminar, los dejo un poco con, estos son algunos de los territorios donde yo he tenido la oportunidad de vivir, un poco de compartir con la gente. Y si yo les digo que, ¿qué encuentran de igual en las casas que les estoy mostrando? Son muy pocas las cosas, son muy pocas en el modelo de organización, en los materiales, en todo el sistema de producción, de conexión interior-exterior. Esto es una casa en Bangladesh, una casa en Bangkok, esta es Manila en Filipinas, Port Elizabeth en Sudáfrica, Medellín en Colombia y Ixtapalapa en Ciudad de México. Si yo les pongo fotos de la producción de la vivienda social en el mundo, en el mundo no, vamos a hablar más de los países que engloban el gran sur, yo les puedo decir que todos los proyectos de vivienda social que yo he visitado en el mundo, tanto en India, en Turquía, en Colombia, en Perú, en Indonesia, en Filipinas, son el mismo modelo. Y es un modelo que rompe completamente la dinámica social y cultural, que nos obliga a todos a adaptarnos a condiciones que no son propias de nuestro clima, de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y si yo les digo que ¿qué podemos aprender de estas viviendas? Podemos aprender adaptación al clima, podemos aprender viviendas que tienen múltiples servicios y tienen entradas económicas. En estas viviendas en Medellín muchas veces dos, tres viviendas comparten una escalera para poder acceder a las casas, es decir, que necesita haber diálogo y construcción colectiva para generar un sistema de circulación eficiente. Las casas en Sudáfrica tienen huertas productivas, no construyen viviendas que ocupan todo el lote como en la mayoría de los países, ellos ocupan lotes de 200 metros cuadrados y solo ocupan más o menos 50 metros cuadrados por cuestiones culturales. Y claramente la conexión entre la cultura, la fachada en México es muy importante. Muchas veces el tema de la Santa Muerte, yo pude identificar en México que el acceso a la fachada, las fotos de los familiares para acceder a las viviendas es una cosa cultural muy fuerte. Entonces, esto es un llamado a que los barrios populares son fuente importante de conocimiento y que si nosotros seguimos sobre el mismo modelo de vivienda generalizado, lo único que estamos haciendo es rompiendo las dinámicas sociales culturales para entrar a un modelo de globalización estandarizado que se basa solamente en lo económico. Y termino con esta frase también llamando a un gran sociólogo colombiano que se llama Orlando Falsborda. Y Orlando Falsborda habló del sentipensante. Sentipensante, ¿por qué? Porque una vez Orlando Falsborda tuvo la oportunidad de ir a una comunidad anfibia en el Caribe colombiano
y la comunidad le dijo que ellos eran seres sentipensantes, que sentían y pensaban, que no solamente era uno o el otro. Y yo creo que el hábitat popular es un hábitat, es sentipensante porque en la producción social del hábitat popular hay proceso, apoyo mutuo, autogestión, organización social y política, diversidad cultural, identidad, colectividad, memoria y vínculo espacial. Entonces, para cerrar, hago un llamado a que seamos profesionales sentipensantes desde los campos de trabajo y desde las instituciones en las que trabajamos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos pues toda esa amplia experiencia en estos procesos de autogestión que has podido acompañar desde el colectivo y que seguramente pues van a generar muchos comentarios y muchas preguntas por parte de los participantes del webinar. Y pues el espacio para esto lo tendremos posterior a la siguiente actividad, ¿verdad? Que vamos a dar inicio en este momento, que consistirá en el conversatorio Recomendaciones concretas para los gobiernos locales e instituciones centrales para integrar a los asentamientos informales a la ciudad. Para este conversatorio vamos a contar con la moderación de Raúl Muñoz, que ya lo conocieron, ¿verdad? Coordinador de Centroamérica de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y pues tendremos en la mesa de discusión a Ana Sabrina Martínez, que es socia fundadora del estudio Antropocene en México, que aparte pues fue docente del curso que recién acabamos de finalizar en el marco de este programa, ¿verdad? Que es homónimo al webinar, que también se enfocaba en planificación urbana con énfasis en asentamientos informales. También contaremos pues con Andrés nuevamente, ¿verdad? Como parte del conversatorio. Y tendremos a algunas de las personas que han sido parte de este curso que recién acaba de finalizar. Contaremos con Carla Miranda Romero, que es subdirectora de Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobernación de El Salvador, ¿verdad? Que fue parte de los alumnos de este curso. También permítanme un segundo, tendremos la participación de Ronald Granados, ¿verdad? Ronald Granados nos acompañará pues como parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, ¿verdad? Y pues le cedo la palabra a Raúl para que pueda pues moderar el conversatorio. Raúl. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias también, Andrés, por la exposición y por poner en primer plano un tema tan importante como que los barrios y los territorios han ido construyendo una identidad, unos mecanismos de organización social y de autogestión que son enormemente interesantes y que, por supuesto, es crucial tenerlos en cuenta y ponerlos en valor. Sabemos que las ciudades son concentración de oportunidades de empleo, oportunidades de salud, de educación, y que van a seguir creciendo porque van a seguir atrayendo población. Por un lado, nos enfrentamos al reto de que hay que dar respuesta a este crecimiento poblacional, tanto al procedente de las áreas rurales como al endógeno derivado de las tasas de natalidad, asegurando condiciones adecuadas que eviten crecimientos urbanos en condiciones de habitabilidad no adecuadas. Y por otro lado, tenemos también que conseguir la integración en la ciudad de los actuales asentamientos precarios e informales, evidentemente respetando sus identidades y sus tiempos, como nos comentaba Andrés, ¿no? La planificación, las capacidades técnicas, los recursos económicos, el reconocimiento político, el contexto, la organización social, todos estos son elementos que intervienen en las posibles soluciones que se le pueden ir dando a esta realidad urbana. Son elementos muy numerosos y los recursos son cuando menos limitados y esto nos obliga a priorizar. Quería preguntarle a nuestra invitada, Ana Sabrina, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana Sabrina, quería preguntarte qué elementos consideras que son más estratégicos para conseguir o para facilitar la integración de los asentamientos informales en la ciudad, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos orientar los esfuerzos y los recursos que, como decía, son escasos? Hola Raúl, muchas gracias y saludos a todas y todos las personas que están aquí. Gracias por conectarse. Andrés, gracias por la presentación, bastante interesante, todas las experiencias. Realmente son, como bien lo dices, ¿no? Muchísimos
pues, desafíos y retos que hay que estar pues, utilizando, o bueno, más bien que encontrar, ¿no? Pero una de las prioridades más importantes desde mi punto de vista es promover la comunicación efectiva y el trabajo sinérgico entre los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Porque muchas veces vemos que no existe una vinculación verdadera o que las personas que están a nivel local a veces no pueden lograr verdaderos cambios porque no existe una vinculación con los diversos órdenes de gobierno, ¿no? Hay que tratar de buscar brindar mayor autonomía a los gobiernos locales para que ellos puedan atender de una manera eficiente todos estos retos y todos estos desafíos que ya se están mencionando, ¿no? También creo que es sumamente importante generar organismos técnicos independientes que puedan promover, ¿no? La continuidad y la implementación de los proyectos de una manera correcta, ¿no? Fuera de esta parte de los intereses políticos, ¿no? Realmente muchas veces sucede que tenemos un gobierno que tiene pues una agenda, ¿no? Y después viene un cambio de gobierno, un cambio de partido y se olvidan todos los avances. Y en este sentido, vincular, ¿no? a la parte de la construcción social del hábitat, pues toma mucha relevancia, porque cuando estamos vinculando a los actores sociales y tenemos un organismo independiente, un organismo técnico independiente que pueda velar por esto, pues realmente los cambios pueden tener continuidad, ¿no? Entonces, básicamente, creo que son 3 puntos importantes. Como bien ya lo mencionaba Andrés, los asentamientos precarios son puertas a la ciudad, ¿no? Son puertas a la ciudad que muchas veces sirven como rampas de movilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que vienen de fuera, todos los migrantes, ¿no? Llegan a estas ciudades por la promesa del acceso a oportunidades que ofrecen las ciudades, ¿no? No, sin embargo, pues poco se ponen a pensar porque ellos ven esta oportunidad como algo temporal, ¿no? O sea, como, ok, llego a un asentamiento informal, llego a un asentamiento precario, es algo temporal, ¿no? Y no se ponen a pensar en todos los retos y desafíos que van a tener cuando llegan a este tipo de lugares, ¿no? Y ya lo mencionaba también Andrés, ¿no? La parte de la tenencia de la tierra, que es sumamente compleja, ¿no? Porque, pues, muchas veces no se cuenta con los recursos o no se cuenta con las identificaciones, ¿no? Para poder acceder a una vivienda formal y se tiene todo este mercado informal de vivienda, ¿no? Entonces, es importante buscar nuevas formas de generar propuestas de tenencia de la tierra diversas, ¿no? Para que las personas que no tienen acceso a estos mercados formales o que no tienen acceso a una cuenta bancaria o a todos los requisitos que se piden, ¿no? Puedan realmente acceder. Hay ejemplos muy interesantes de, por ejemplo, el BID cuenta con un ejemplo bastante interesante de utilizando tecnologías de blockchain, ¿no? Dando una pues, identidad digital a estas personas, ¿no? En donde puedan ir haciendo un récord, ¿no? Para que puedan acceder a diferentes tipos de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cuestiones interesantes. Y otra cuestión importante es que además de pensar en generar, como bien ya también lo mencionaba Andrés, estas soluciones de vivienda social, genéricas, globales, ¿no? Generar propuestas adecuadas, ¿no? Contextuales al lugar en donde se encuentran, de vivienda social en venta, pero también en renta o otro tipo de cooperativas de vivienda social, ¿no? Ya existen varios ejemplos incluso de cohousing o de cohabitar, ¿no? En el mundo, en donde pues una asociación puede construir, ¿no? De la mano con las autoridades locales pues, un lugar en donde las personas pueden vivir, ¿no? De manera pues temporal o dependiendo, ¿no? Del acuerdo con el que se llegue. Entonces creo que más o menos estos son algunos de los pasos. Y la parte del sistema de riesgos también es muy importante, perdón, la gestión integral de riesgos, ¿no? También lo mencionaba Andrés, a veces pues mueven a las personas diciendo que los riesgos no son mitigables.
Sí, eso es verdadero y sucede, ¿no? Pero también es fundamental pensar en que muchas veces, por lo menos aquí en México y en algunos lugares de Centroamérica en donde yo he tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Sí existe un riesgo muy real, ¿no? De deslizamientos, de inundaciones, ¿no? Y es importante ver cuáles se pueden mitigar y cuáles no. Entonces, en la agenda de los gobiernos nacionales y locales, más locales, ¿no? Debería de estar una planificación urbana poniendo al agua como eje estructurador del territorio, porque realmente el agua, ¿no? Es el que nos va a venir a ayudar a prosperar o, ¿no? Se puede ver como un riesgo desde un punto de vista de inundación, desde un punto de vista de que no hay agua, desde, ¿no? Varios puntos de vista. Entonces, creo que esta parte del agua es fundamental. Y pues a la vez, ¿no? Cuando pones al agua como eje estructurador, puedes generar proyectos integrales pensando en que exista resiliencia, ¿no? En que los espacios públicos funcionen con accesibilidad universal para todas las personas, que exista movilidad activa, ¿no? O sea, muchas veces también el agua pues genera estos caminos en donde las personas pueden ir, andar de una manera muy, pues hasta cierto punto tranquila, ¿no? Porque pues el agua genera bueno, tranquilidad, ¿no? Perdón, se me fue la palabra. Y también pues buscar la seguridad activa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de la comunidad, el fortalecimiento de las finanzas locales, ¿no? Y pues buscar incentivar la aparición de microempresas, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Y como último punto, perdón, también pensar en que cuando estemos formalizando estos territorios, brindar usos de suelo mixtos, ¿no? O sea, y pensar que las viviendas, sobre todo las viviendas pues sociales, deberían de estar pensadas no solamente como máquinas de habitar, sino también como lugares productivos. Muchas veces las personas, pues, en su misma vivienda generan su actividad económica, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelven estas viviendas productivas, viviendas que logran tener un sentido, pues, hasta cierto punto manufacturero, ¿no? O sea, en donde a lo mejor hay artesanos y ahí hacen sus artesanías, o los pescadores llegan y ahí cuecen sus pulpos o lo que sea que están, ¿no? recolectando y luego van y los venden, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente creo que estas son algunas de las reflexiones. No sé si fui al punto, pero esta es la idea, Raúl. Sí, sí, muchísimas gracias, Ana Sabrina. Efectivamente, yo creo que bueno, cuando los problemas son tan complejos y los recursos son tan escasos, como tú bien decías, la comunicación, la coordinación, la suma de esfuerzos de todos los actores públicos, privados, hacia un objetivo común es fundamental, porque muchas veces vemos esa dispersión de esfuerzos y no conseguimos el impacto de manera individual que podríamos tener si todos nos coordináramos y si evidentemente todos trabajáramos de forma conjunta. Y esto me lleva un poco a una reflexión que quería trasladarte a Andrés, ¿no? Estábamos hablando de que los procesos de mejora y de consolidación de los barrios tienen diferentes tiempos, diferentes escalas, incluso tienen inversiones distintas cuando se hacen desde la institución o cuando se hacen desde las comunidades. Es complicado coordinar estos tiempos y estas sensibilidades, pero yo creo que cada uno de los dos caminos tiene ciertas ventajas que no podemos desechar, ¿no? Desde las instituciones podemos hacer frente probablemente con un mayor músculo a acciones que tienen que ver con conexiones del sistema público, con la mejora de equipamientos deportivos o culturales, o con la mejora de ciertos servicios como el agua potable, saneamiento o los servicios de recolección, disposición y tratamiento de la basura. Evidentemente, desde las comunidades se pone encima de la mesa una identidad que no es desdeñable y que es muy importante para conseguir la apropiación y la sostenibilidad de esas mejoras que se pongan en marcha. Y evidentemente también tienen una mirada las comunidades en este tipo de procesos mucho más incluyente y mucho más solidaria. También han generado mecanismos de cohesión social y de autogestión que es muy importante tener en cuenta y poner en valor a lo largo de
estos planteamientos que hagamos de mejora en ciertos barrios o en ciertos territorios. La pregunta es, Andrés, ¿cómo podemos coordinar estos procesos? ¿Cuáles serían las claves para que sí se pudieran comunicar y complementar procesos liderados o empujados o impulsados desde las comunidades con los procesos de las instituciones? Y si conoces algún ejemplo en el que esto haya sido posible, que parece que no es sencillo, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, yo quiero resaltar que si bien mi presentación se enfocó básicamente en el trabajo comunitario, yo sí creo que el Estado y las instituciones tienen el potencial de cambiar muchísimas cosas y principalmente por la escala. Si ustedes ven las acciones que yo hice tienen una escala puntual y las acciones de la construcción del barrio de parte de la gente también tienen una escala puntual, pero llegar a conectar todas estas acciones a la ciudad es un trabajo que demanda una capacidad más grande y es ahí donde las instituciones también pueden entrar, ¿no? Las instituciones pueden ser para tejer todo este conocimiento, para tejer también lograr estos mejoramientos a gran escala. Y bueno, yo creo que casos en el mundo hay unos muy interesantes. Ya todos conocemos un poco el caso de las cooperativas uruguayas, ¿no? Las cooperativas uruguayas son un modelo muy conocido que ha funcionado de manera eficaz en Uruguay. Y otro caso que a mí me gusta presentar es el caso en Tailandia, el caso de los Ban Co. El programa se llama el Ban Co. El Ban Co es un programa donde el reino de Tailandia, porque pues, digamos que fue el rey de Tailandia el que logró gestionar a través de diferentes instituciones este proceso. Y esos barrios que eran barrios populares que se ubicaban a lo largo de canales con un estado complejo de deterioro y de exposición, digamos, al riesgo, lo que hizo este programa fue decirle a las comunidades, organícense como comunidad, hagan un sistema un poco como de ahorro básico y a partir de eso nosotros como Estado les vamos a proporcionar profesionales desde diferentes áreas para que los acompañen y salga adelante el proyecto. Yo tuve la oportunidad de visitar una intervención en un canal de más o menos 1,5 kilómetros y considero que esta acción fue interesante porque se conservaron los espacios públicos, la gente tuvo la oportunidad de decidir qué se conservaba, qué no se iba, incluso se mantuvo el sistema de venta informal afuera, pero informal porque no responde pues, a una dinámica de una institución, digamos, comercial, pero es un sistema informal de venta digamos que en el espacio público, pero concertado dentro del barrio. Entonces me pareció interesante porque también en la propuesta de diseño no se hizo todo un sistema cerrado el parque terminado, la vivienda 100% terminada, sino se dejó el sistema abierto para que la gente tuviera la oportunidad con el tiempo de hacerlo evolucionar y permitir, digamos, que esta transformación del territorio. Ese caso me parece interesante y un poco para continuar con la respuesta, yo creo que hay muchas organizaciones a nivel de intervención media. Yo lo hablo por mi caso particular o por arquitectura expandida o por el caso de Tailandia, donde estos profesionales que estaban en el medio eran los que lograban el diálogo y la articulación entre la comunidad y las instituciones. Porque estos, a veces profesionales o no profesionales, llevan un tiempo largo trabajando dentro de los territorios y pueden ser el puente de comunicación entre los dos, ¿cierto? Entonces me parece importante encontrar ese punto medio para lograr la negociación. Sigo insistiendo que el Estado siempre será un actor importante, pero sí creo que el modelo actual al que está enfocado, pues por el modelo que tenemos a nivel mundial, es un modelo que responde a un modelo económico y no social, y hasta que ese modelo no reflexione de manera diferente no habrá un cambio fundamental, sino vamos a seguir produciendo lo que hemos venido produciendo los últimos 40 años, porque no ha habido un cambio fundamental. Entonces, un poco esa es la reflexión. Gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Me quedo con la idea que me parece muy interesante de ese elemento intermedio entre las instituciones y las comunidades y que probablemente puede ser un rol que deberíamos de plantearnos
o bien las asociaciones de profesionales o bien la cooperación internacional, ver de qué forma podemos ser estratégicos en ese diálogo necesario entre las instituciones y las comunidades, porque, como decíamos, desde las dos partes hay bondades y hay fortalezas y hay que coordinarse y respetar tiempos y formas de hacer de ambos para mejorar, ¿no?, los resultados que estamos teniendo. Muchas gracias, Andrés. Se me olvidó decir al inicio, como me pongo nervioso con estas cosas y empiezo a correr, que está el chat abierto para todos los participantes. Pueden ustedes ir dejando preguntas y reacciones a las intervenciones de las personas que están participando en el conversatorio, y al final del todo pues intentaremos trasladárselas a los participantes para que puedan darle respuesta, ¿no? Nos acompañan también Ronald Granado, del Departamento de Análisis Técnico de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, y Carla Miranda Romero, que es subdirectora de Desarrollo Territorial de la Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Salvador. Bienvenidos, Carla y Ronald. Pues parece que en general, ¿no?, a nivel teórico puede llegar a existir un consenso sobre cuáles son los aspectos más estratégicos que pudiéramos o que deberíamos de tener en cuenta a la hora de plantear acciones para mejorar los asentamientos informales, ¿no? Incluso pues podemos llegar a conocer ejemplos llevados a cabo en algunas ciudades, en algunos barrios, en algunos territorios, que nos hablan de que es posible conseguir la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan en estos asentamientos y mejorar su integración a la ciudad, ¿no? Pero también parece evidente que, dado el crecimiento sostenido que esta realidad urbana está experimentando, que para los gobiernos locales no es tan sencillo abordar esta problemática, ¿no? Y la pregunta sería ¿por qué?, ¿no? De cara al abordaje práctico de esta problemática desde sus instituciones, ¿cuáles creen ustedes que son los obstáculos fundamentales para desarrollar acciones concretas con una dimensión suficiente como para generar cambios que permitan avanzar en la resolución de esta problemática, ¿no? Tenemos dificultades en las capacidades técnicas, en los recursos, en la priorización política, las diferentes instituciones que participan de las competencias que tienen que juntarse. Empecemos, si les parece, por Carla, y a continuación sería la misma pregunta para Ronald. Gracias, buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, yo pensaría que abordar este tema de integración de los asentamientos informales solo desde el nivel local, pues nos deja con una visión como muy parcializada. Creo que es importante la coordinación interinstitucional, al menos acá en El Salvador, pues la experiencia nos ha demostrado que el trabajo articulado es el que genera un mayor impacto, ¿verdad? No solo las municipalidades donde se ubican físicamente los asentamientos informales, sino las instituciones como por ejemplo el Ministerio de Vivienda con su sistema de vivienda y los organismos de cooperación que realmente son fundamentales para apoyar estos esfuerzos. Entonces, es importante involucrar a todas estas instancias de gobierno para que la respuesta tenga un impacto mayor y, por supuesto, la participación de la comunidad es clave, ¿verdad? Y ahí creo que el gobierno local tiene un papel importante, ¿verdad? Cómo generar ese compromiso en las comunidades, cómo involucrarlos en todas las etapas de estos procesos, es un factor clave, ¿verdad? Para lograr el compromiso y el empoderamiento de ellos como beneficiarios, pues no solo lo que decía Ana Sabrina, temas de tenencia, autoconstrucción, mejoramiento de espacios públicos, temas de huertos urbanos, actividades económicas, emprendimientos. Entonces creo que es un conjunto de actores que necesitan poder trabajar de manera articulada para brindar respuestas integrales. Creo que acá hemos tenido experiencias exitosas en diferentes territorios de El Salvador, donde esa combinación y esa participación de varias instituciones es la que ha generado mayores beneficios para la población. Me quedaría hasta acá. Gracias. Muchas gracias, Carla. ¿Sería la misma cuestión, Ronald? Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias por el espacio. En nuestro caso, igual ya lo mencionó Carla, ya lo mencionó también Ana Sabrina. Mucho de lo que nos obstaculiza
el poder hacer cambios sustantivos en los asentamientos informales, sí, se relaciona con esta complicación que se nos da en llegar a los acuerdos institucionales, la dificultad de coordinar a distintos niveles, tanto instituciones de gobierno local, ministerios, por decirlo así, esta dificultad que se nos presenta, y le sumamos justamente también la relación que tenemos con los gobiernos locales, cada quien con su plan, ¿verdad? Y aunado a esto, de lo mismo que se mencionaba anteriormente, cambios de gobierno cada 4 años en gobiernos locales que no empatan tampoco con los cambios de gobiernos de cada 5 años en las municipalidades, todos con sus distintos planes. Esto es un factor que nos hace realmente difícil el poder intervenir de manera efectiva en un asentamiento informal. Eh, Esto se refleja en duplicidad de esfuerzos. O sea, ¿qué pasa? No sé, por ejemplo, podemos hacer un censo en un barrio y a la hora de intervenirlo, van a ser varios años después, resulta que hay que volver a hacer el censo porque las familias han cambiado. Entonces estamos haciendo el trabajo 2, 3, 4 veces. Respecto a capacidades técnicas, sí considero que si hay calidad, si hay recurso humano, se han hecho trabajos técnicos en donde son de buena calidad, pero los mismos no se concretan, no se concretan físicamente, ya sea por la razón que sea, puede ser por la priorización política, por los mismos cambios de gobiernos que les mencionaba, o por lo que es más común, la falta de recursos. Entonces, todo esto que se realizó, la población deja de creer en nosotros. O sea, no se da esa credibilidad porque dicen, mira, otra vez es lo mismo. Entonces, es súper complicado. Necesitamos justamente esta coordinación y al tenerla, esto nos va a ayudar a definir herramientas, instrumentos estandarizados para el mejoramiento de barrios. Podríamos tener, qué sé yo, bases de datos integrales, vigentes, actualizadas, que sean de consulta de todas las instituciones, mecanismos para operativizar los indicadores de costo-beneficio, cuánto me sale intervenir este barrio ahora versus lo que me saldría el no hacer esa intervención. Y pues también yo quedaría hasta acá. Más bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Carla y Ronald. Coincidimos, ¿no? Coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno que tienen competencias o que podrían apoyar en este tipo de acciones, y coordinación también de estas instituciones con los territorios y con los barrios, buscando además una continuidad en las políticas, ¿no? A lo que hay que añadir, evidentemente, también el tema de los recursos, que no es menor, porque muchas veces, como decía Ronald, planteamos cosas que luego no llegan a concretarse, bien por falta de recursos o por falta de continuidad política, y cada intento fallido es una raya menos de credibilidad y de confianza entre los diferentes actores que participan en los procesos, ¿no? Y vamos perdiendo cada vez más oportunidades. Yo creo que me corriges, Mario, si me equivoco, pero vamos bastante bien de tiempo. Y creo que hay algunas preguntas en el chat, pero sí me gustaría dar la oportunidad a los 4 participantes en el conversatorio, por si entre ellos quisieran preguntar algo a algunos de los otros participantes o hacer alguna aportación a lo que alguno de ellos ha comentado. Lo dejo aquí, y si no hay por parte de los participantes en el conversatorio nada que quieran comentar o que aportar, pasamos a las preguntas del chat. Pues pasamos a las preguntas del chat. Mario. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a ir canalizando las preguntas. Voy a iniciar con una pregunta dirigida a Carla Miranda, ¿verdad? Esta pregunta la realiza Pablo Juárez, y la pregunta va sobre cómo han trabajado los proyectos en los barrios con altos índices de inseguridad o peligrosos. En Guatemala, muchas de las comunidades están en zonas denominadas zonas rojas, dirigidas por pandillas, y las comunidades solicitan estas intervenciones en el barrio. Gracias. Bueno, tristemente, ¿verdad? Hemos tenido una situación de inseguridad por muchos años, pero eso no ha sido impedimento para hacer intervenciones en los territorios. Claro, se requiere un proceso de diálogo sostenido con la comunidad, con los líderes de la comunidad, que son a su vez pues quienes tienen a veces contactos con miembros de pandillas, para explicar pues el tipo de intervención que se va a realizar, el apoyo que se requiere de la comunidad. Yo pienso que
el diálogo es fundamental, ¿verdad? Esto ha permitido que familias incluso de personas pues, que tienen alguna situación, que han cometido algunas situaciones delictivas, puedan involucrarse en estos procesos, porque ellos al final ven que es un beneficio, ¿verdad? Una mejora en su calidad de vida y de pronto también se pueden generar acciones para reducir estos índices de violencia y de criminalidad, ¿verdad? No solo hablamos de intervenciones físicas en los asentamientos, sino temas sociales, temas ambientales, culturales. Creo que en alguna medida también los jóvenes pueden irse integrando a otro tipo de actividades culturales, sociales, recreativas, que les permitan pues salir de estas situaciones de pandillas en las que pues por muchos años nos hemos enfrentado, ¿verdad? En los últimos meses, pues ustedes saben, pues ha habido una reducción sustantiva de estos fenómenos de inseguridad. Eso, por supuesto, facilita la intervención en los asentamientos, pero pensaría que siempre se ha podido entrar en estos espacios y hacer intervenciones que mejoran la calidad de vida de la población. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Y creo que la experiencia en El Salvador pues, nos ayuda mucho al resto de países de Centroamérica que vivimos pues, en un contexto muy similar y enfrentamos ese tipo de retos a la hora de trabajar con nuestros asentamientos, ¿no? Ahora viene una serie de preguntas que van dirigidas a Andrés. Andrés, voy a ir realizando una a una la pregunta para que la puedas contestar porque tocan temas distintos y de distinta escala. Entonces me voy a ir con una primera pregunta de Gabriela Solís, en la que plantea qué soluciones han propuesto los barrios para tener acceso a agua potable, sobre todo si no cuentan con apoyo de organizaciones del Estado. Bueno, para el caso específico bogotano hay un modelo que se construyó precisamente en el desarrollo de los barrios populares y fueron los acueductos comunitarios. Esos acueductos comunitarios en un principio no eran reconocidos precisamente por la dinámica del modelo del acueducto de Bogotá, entonces fue un proceso complejo porque al no ser reconocidos no se hacía tampoco el mejoramiento del barrio, pero durante las últimas administraciones finalmente se dio un reconocimiento a estos modelos de acueductos comunitarios y sé que de parte de por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá se está dando soporte para el mejoramiento de estas infraestructuras. Entonces me parece un paso grande porque se está reconociendo el modelo preexistente que se construyó hace muchos años. Claramente hay que decir que si bien estos modelos surtieron agua muchos años, también tenían muchas deficiencias, ¿no? Muchas veces la tecnología del momento o a veces la construcción artesanal eh, generaba grandes desperdicios de agua, no era un suministro eficiente. Pero el gran paso, un poco también volviendo a la pregunta de las instituciones, creo que esto fue claramente una ganancia para los dos, tanto para la institución como para el barrio, al legalizar estos modelos de acueductos comunales y permitir su mejoramiento. Pero generalmente así fue. Y cuando no habían acueductos comunales, se construía una red ilegal conectada precisamente con el sistema de acueducto existente. Cabe resaltar que entre todos los barrios siempre hay maestros de obra, constructores que saben hacer las instalaciones, entonces eso no es algo como complicado para ellos, pero lo que sí demanda casi siempre la construcción de agua es una primera organización comunitaria, porque una sola persona casi nunca la construye, sino es la comunidad como organizada que hace todo el proceso de construcción de la infraestructura. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y en línea con esos procesos comunitarios, pregunta Luz Araujo, también para vos, Andrés, ¿cuáles son las herramientas de lectura del territorio que ha aplicado en sus trabajos y colaboraciones? Usted mencionó tomar tinto y los aportes desde la educación popular. Esto viene acompañado de metodologías como la deriva, rizoma. Entonces, si pudiera conversar un poco más profundamente sobre este tema, nos pide Luz. Sí, pues por ejemplo, si les hablo del caso de Kazuka, un poco para explicarles cómo ha sido el proceso, que es el de más larga data, yo empecé a trabajar ahí en el 2016 y yo llegué no precisamente buscando ningún tipo de situación particular, sino una
persona cercana me presentó a Nora Galeano, la líder del barrio que les presenté, y Nora Galeano me presentó todo su proyecto, todo su proceso. Y pues yo desde mi profesión de arquitectura lo que hice fue decirle que si podía brindar apoyo en algún área, pues estaba dispuesto. Entonces, claramente había muchas falencias en ese momento de infraestructuras, de espacios, pero lo primero que hicimos fue simplemente acompañar otras actividades que no tenían que hacer, que no estaban ligadas a la arquitectura. Entonces, lo que acompañamos fue actividades para generar unas zonas de huertas. Entonces, todo el proceso no empezó realmente, bueno, ¿qué vamos a construir? Sino fue un proceso que nos tomó casi que el primer año solamente acercarnos, escuchar, dialogar constantemente. Coincido con Carla que el diálogo es una herramienta muy potente y creo que es la más importante, que a veces se pasa por encima porque pareciera que el diálogo no es una herramienta, sino es algo como que no tiene como una metodología, pero sí la tiene. Entonces, lo que puedo decir es que el proceso casi siempre es orgánico y no es lineal y que yo casi nunca llego a un barrio con una metodología estricta, que es lo que me enseñaron en la universidad en Francia. Cuando yo hice mi segunda maestría me enseñaron que para acercarse a un barrio o para hacer un trabajo de campo tenía que escribir mi metodología, llegar y empezar a aplicar mis herramientas. Eso nunca pasa así. Yo les puedo decir que nunca pasa así porque los barrios son cambiantes, porque las condiciones son diversas. Entonces lo que yo siempre he hecho es llegar al barrio y tener paciencia, escuchar, entender qué pasa y cuando se construye una confianza necesaria, sí empiezan a aparecer herramientas, herramientas como el mapeo social, las caminatas con la comunidad, las ollas comunitarias siempre son una herramienta potente porque es la que permite entender qué está pasando en el barrio y cuáles son las dinámicas propias para la construcción de procesos. Entonces son herramientas sencillas. Y a nivel ya mucho más técnico, nosotros siempre la principal herramienta que hemos tenido es la construcción colectiva de proyectos. Entonces, siempre que vamos a construir un proyecto con la comunidad, lo hacemos de manera colectiva y hacemos talleres abiertos a cualquier persona. Y esto nos sirve para dos cosas. Primero, porque lo vamos a construir entre nosotros y va a venir mano de obra afuera que nos va a ayudar durante todo el proceso. Pero también las personas que quieran participar pagan un monto muy pequeño y ese monto nos sirve el 100% del dinero se utiliza para construir el proyecto. Cabe decir que nosotros invitamos profesionales expertos en construcción en guada o en tierra. Ellos dictan el taller y esto es lo que la gente está aportando para participar en el taller, pero al mismo tiempo recibimos así. Y bueno, herramientas van apareciendo dentro del proceso, ¿no? Las maquetas, las reuniones. Durante el COVID fue un reto porque finalmente mucha gente no tiene acceso a Internet, porque era difícil conversar, pero finalmente se lograron encontrar herramientas. Y un poco también hay un proceso muy interesante en el barrio que está siendo liderado por la comunidad que me parece interesante también por lo que hablaba Ronald con la dificultad de los datos también, a veces de generar sistemas como de cómo están funcionando los barrios. Aquí hay un proceso que esta organización Fundación Proyecto Escape está haciendo su propio censo comunitario. Ellos mismos empezaron a organizar su propio censo y esto les sirve para conocer las condiciones del barrio porque como estos barrios están en constante cambio, muchas veces la información que se levanta en el año 2018, en el 2020 ya no es la misma y el barrio ha crecido, ha cambiado sus condiciones. Entonces lo que está buscando esta comunidad de Altos del Pino del barrio Inora y su familia es generar su propio censo, irlo actualizando para cuando lleguen las instituciones le puedan decir, mire, nosotros tenemos esto les sirve a ustedes de material para poder hacer intervenciones si lo consideran adecuado. Entonces me parece interesante esto, ¿no? ¿Por qué no pensar en formar a las comunidades también para que ellos mismos levanten su información, la actualicen de manera constante y así las instituciones también van a tener a la mano la información? Y para resumir y terminar y cerrar, pues sí, no, yo no utilizo una metodología, sino todo es muy orgánico y todo va dependiendo y las herramientas se van decidiendo en el camino. Es un poco así. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Y yo me voy a permitir como hacer una pregunta más o menos rescatando el tema, un poco la cita de Paulo Freire que colocaste en una diapositiva, ¿no? Que el conocimiento científico y formal con el conocimiento popular poniéndolos al mismo nivel. O sea, me parece que es un mensaje muy importante
para el sector académico también, ¿verdad? Y ahí me gustaría conocer un poco, primero, pues alguna experiencia de parte de Ana Sabrina, que sé que es docente también en un centro de educación formal superior, ¿verdad? En México. Y después de tu parte, Andrés, sobre si conocen o cuál ha sido su experiencia, digamos, en el involucramiento de la academia para aprender de las comunidades y acompañarles en estos procesos de autogestión, ¿verdad? Nosotros, y pongo el caso de Honduras, ¿verdad? Tenemos, creo yo, un rezago desde las escuelas de arquitectura de estar de cerca con una realidad que tenemos enfrente y en la que tenemos una responsabilidad de aprender y acompañarles, ¿no? Entonces, un poco algunas experiencias que pudieran compartir sobre la academia aprendiendo de lo popular y cómo esto se puede ir llevando a los procesos de aprendizaje e incidir en cambios curriculares, ¿no? Porque si no, no vamos a salir de una manera tradicional de enseñar y aprender y que a veces desconoce o no ve hacia una realidad que todos tenemos enfrente. Entonces, primero, tal vez Ana Sabrina nos comparte brevemente su experiencia y tal vez Andrés nos puedes complementar. Sí. El micrófono, Ana. ¿Lo tenés apagado? A ver, ¿ya? Ya, sí, ahora sí. Ok, perfecto. Okay. Muchas gracias por la pregunta, Mario, y me parece muy interesante y muy pertinente porque precisamente hay que empezar a cambiar estos ciclos, ¿no? Que ya también lo mencionaba Andrés. Pues en el Tecnológico de Monterrey precisamente estamos generando un cambio, ¿no? En la forma de enseñar. Hay un nuevo modelo de enseñanza que se llama el TEC 21 y en este nuevo modelo los estudiantes están desarrollando, bueno, es un modelo basado en competencias, ¿no? Entonces, lo que generamos es conocimiento a través de experiencias en territorio. En la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, tenemos varios proyectos en los cuales los alumnos, ¿no? Por ejemplo, una de las materias que yo doy es construcción de equipamiento comunitario, ¿no? Entonces, vamos a comunidades, ¿no? Y hablamos con las personas y generamos procesos de participación ciudadana, ¿no? En donde los mismos alumnos pueden, pues, vincularse a un proyecto real, a una necesidad real, ¿no? Escuchar a las personas, cuáles son sus necesidades y en conjunto codiseñar estos equipamientos comunitarios, ¿no? Tuvimos una experiencia bastante interesante incluso hace un año, ¿no? En Catepec de Morelos, que es aquí en el Estado de México, en donde los estudiantes fueron y hablaron con los vecinos y hablaron también con pues, las autoridades municipales, ¿no? Y propusieron varios cambios en pues, una vialidad y en los espacios públicos que existían ahí, ¿no? Entonces, verdaderamente sí se ve un cambio, por lo menos desde el Tecnológico de Monterrey y en mi experiencia, en cómo los alumnos están empezando a abordar esto, ¿no? Están escuchando, es interesante ver cómo incluso generan, bueno, ahorita Andrés, pues ya con tanta experiencia para nosotros a lo mejor será más sencillo no seguir una metodología, ¿no? Para los alumnos que apenas están aprendiendo y que apenas están empezando a conocer todas estas cosas, es importante sí tener como una metodología muy clara, ¿no? A lo mejor incluso algunas preguntas previas para que se vayan sensibilizando. Me sucedió algo muy interesante. Tuvimos también un proyecto en el Cerro de la Estrella, que es una zona pues, que tiene varios asentamientos informales y precarios en Iztapalapa, ¿no? Y fuimos a campo, ¿no? Y me sucedió algo interesante, que los alumnos llevaban un cuestionario, ¿no? Muy formal para preguntarle a las personas qué era, o sea, qué es lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Y por querer llenar todas las preguntas, en el momento en el que se acercaron a hablar con una señora, no se dieron cuenta que su hija era muda, por ejemplo, ¿no? Entonces también es importante sensibilizar a los alumnos previamente, ¿no? En ese momento yo me di cuenta por cómo la señora estaba hablando con su hija, pero las alumnas no se dieron cuenta. Y entonces eso, por ejemplo, es un momento de oro como para decir, ok, tengo mi cuestionario, pero me salgo un poco del cuestionario y empiezo a entender esta necesidad tan particular de esta persona que probablemente otras personas en el lugar lo tienen, ¿no? Como para entender
otro punto de vista. Pero bueno, creo que ya me desvié un poco. Entonces, sí es importante tener una metodología, ser flexibles, tratar de que los estudiantes tengan pues esta flexibilidad, ¿no? Y írselos inculcando poco a poco. Entonces, básicamente, creo que aquí me quedo. Muchas gracias, Ana. Andrés. Bueno, yo he tenido la oportunidad también de ser docente en varias universidades en Colombia y mi crítica a las facultades de arquitectura es que no es una política de universidad trabajar en los asentamientos populares, sino son personas dentro de las universidades que potencian eso. Y eso es completamente diferente, ¿no? Porque si la universidad realmente tuviera la política de orientarse hacia problemáticas importantes o hacia los asentamientos informales, generaría todo un sistema dentro del currículum para que esto pasara. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo podría nombrar, por ejemplo, al profesor Walter López, desde hace más de 40 años trabajando en asentamientos informales y dentro de la Universidad Piloto de Colombia creó un proyecto que se llama, en principio, el Grupo Samurai, y después se volvió un centro un poco que estudia los asentamientos informales con sus límites dentro de la academia. Y la Universidad Nacional de Colombia también tiene Universidad al Barrio, donde también un poco se acercan a los barrios populares. Pero es eso, ¿no? Son personas particulares que les toca un poco con las uñas ir abriendo camino y muchas veces la universidad no cree en eso un poco o cree o deja la puerta abierta, pero no totalmente para que esto se vuelva transversal dentro del currículum, ¿no? Yo creo que también hay una falencia importante en el sentido de que la arquitectura, en el programa de arquitectura sigue siendo un modelo rígido y existen conocimientos que son más en el sentido blandos, ¿no? Como el caso que mostraba Ana ahorita es interesante, ¿no? Porque muchas veces no es llegar a preguntar a ver qué información saco, sino escuchar, ver. Dos herramientas claves son pasar tiempo y escuchar y ver, porque eso va a permitir abrir un proceso de sensibilización, ¿no? A mí personalmente me ha tomado tiempo porque, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis en India, mi tesis fue vivir 4 meses en el barrio y fue complejo porque pues, yo soy colombiano, pero la cultura de India con respecto a la mujer, a los niños, al clima, es muy diferente. Entonces yo no podía utilizar herramientas que normalmente utilizo en Colombia, ¿no? O sea, yo no podía tomar tinto en India. Sí, a mí me tocaba en India sentarme en la calle, esperar, y ahí llegaba el niño con el té chai, y el té chai abría una puerta, pero a veces no. Entonces es un poco como, al principio es solamente tener la paciencia de lograr entender el contexto y sus particularidades y muchas veces sus códigos para después abrir la puerta a muchas otras cosas. Y con el tema de la academia, yo sí creo que bueno, sigue habiendo un conocimiento muy rígido con respecto a lo que es la arquitectura, ¿cierto? Y muchas veces lo que hace la gente en los barrios, pues es lo que hace la gente en los barrios y está bien, pero pues eso no es arquitectura. Yo lo hablo en el caso particular de Colombia, ¿no? No estoy generalizando porque yo sé, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de México y muchas otras universidades en otros contextos, como en Brasil, llevan unos avances significativos con respecto a Colombia. Pero en el caso colombiano digo que específicamente mi crítica es a que son personas puntuales las que están tratando de hacer cosas, pero muchas veces la universidad no abre la puerta o no genera los recursos, los medios para que esto se vuelva una política de universidad y haya un acercamiento más fuerte con respecto a los asentamientos. Si bien nosotros vemos diseño de 1 a 10º en la universidad, ¿por qué no podemos ver en el primer semestre sensibilización, en el segundo semestre diálogo, en el tercer, que son herramientas básicas que uno tiene que aprender para poder acercarse a un territorio, ¿no? Eso es un poco como lo que yo percibo. Muchas gracias, Andrés. Yo quería retomar un tema que ha puesto encima de la mesa Ronald y que me parece muy importante, y es el tema de compartir información, ¿no? Parece que nos cuesta mucho aprender de las experiencias buenas y malas que viven otros, ¿no? Podemos ver en todas nuestras ciudades que se repiten intervenciones no demasiado acertadas
en ocasiones porque desconocemos, tenemos en cuenta dinámicas, mecanismos propios de los barrios. No dejamos de ver, por ejemplo, reasentamientos que agravan los problemas que intentan resolver, ¿no? En este sentido, ese intercambio de información, ese intercambio de experiencias, tanto a nivel nacional entre las diferentes instituciones como a nivel regional, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, sí que le quería preguntar a Ronald o trasladarle la cuestión de qué podríamos hacer en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos facilitar ese intercambio de información, ese intercambio de experiencias? ¿Cómo podemos facilitar el aprender unos de otros? Si conoces alguna experiencia en ese sentido o algún mecanismo que sepas que ha funcionado. Sí, básicamente esto, lo que se me ocurre, lo que hemos hablado en algunas ocasiones, es realizar también una especie de mapeo colectivo, o sea, tener participación de todas las instituciones, de la misma comunidad, de todos los actores que intervienen en un barrio. Contaríamos con información veraz, actualizada, y el acceso a este sistema debería ser el acceso de todos, ¿verdad? Justamente, no que quede en una sola institución, que quede solo con unos usuarios restringidos, sino que todos tengamos acceso a eso. Eh, Acá en el ministerio hay una plataforma que se llama GeoExplora, que básicamente tiene como un poquito de esta chispa, ¿verdad? Contamos con bases de datos que se pueden consultar a manera externa y a manera de ejercicio se hizo un levantamiento de zonas verdes, de parques, con el cual los ciudadanos podían participar. Entonces, digamos, vos vas por la calle, identificas un parque, decís aquí está y tal, y entonces lo vas incluyendo en la base de datos. Es como aplicar esto, pero a un nivel, digamos, un poquito más grande y relacionado con los asentamientos. Por ahí es por donde andaría, digamos, el planteamiento de esta idea. Muy bien, gracias, Ronald. Muchas gracias, Ronald, y muchas gracias, Andrés y Ana, por la respuesta de la pregunta previa. Vamos a irnos acercando ya digamos, al final de esta parte, ¿verdad?, del conversatorio, pero sí voy a trasladar una pregunta más del público, de los asistentes, ¿no? Y esta pregunta es de Gabriela Romero. Y tiene que ver un poco con el tema cultural, ¿verdad? Que estaban ustedes hablando y específicamente cuando abordamos el tema de la academia. Y la pregunta es, ¿cómo se apoya en la mejora de la calidad de vida de las personas y o barrios sin irrumpir en sus dinámicas sociales en los casos cuando en su cultura se ha normalizado vivir en condiciones no adecuadas? ¿Se debe introducir algún concepto universal de bienestar? Esa sería la pregunta. Hola, yo quisiera nada más decir algo con respecto a esto y voy a tratarlo de hacer muy sintético. Tuve la oportunidad de realizar un programa de ordenamiento territorial para la Huasteca Hidalguense que cuenta con, bueno, son zonas rurales, ¿no? Pero muchas de estas asentamientos todavía cuentan con una alta presencia de personas de origen indígena, ¿no? Y dentro de su cultura, ellos, pues para ellos es muy normal, ¿no?, ir a lavar, por ejemplo, al río o ir a recolectar agua al río. Ajá. Y precisamente algo bastante interesante, ¿no?, para mí, cuando llegué a desarrollar esto en los procesos de participación ciudadana y tal, platicando ahí con las personas, con un traductor, ¿no?, porque pues ellos hablaban náhuatl y yo no hablo náhuatl. Una de las cosas que se me hizo completamente muy interesantes, ¿no?, fue que las personas preferían que le construyéramos, por ejemplo, una galera, es decir, una zona en donde ellos pudieran tener sus eventos sociales, antes que traer agua potable. Ajá. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante fortalecer esta cuestión social y cultural, ¿no?, porque el recurso primordial es esta parte humana, ¿no?, en lugar de traer agua, que para mí, por ejemplo, como persona que está educada con una visión, voy a decir, occidental, ¿no?, pues lo primordial es tener agua
corriendo en mi casa, ¿no? Y después me interesará a lo mejor construir la galera. Entonces, ahí pues es un poco complejo porque dices, ok, sí, obviamente para ellos a lo mejor es más importante esto y hay que entender el por qué, ¿no? Y entonces creo que sí es, o sea, es fundamental generar priorizaciones con base a la cultura de las personas, ¿no? No obstante, también considero que si existen algunas cosas normalizadas, como por ejemplo la violencia, ¿no? O sea, no por mucho que sea parte de tu cultura tener violencia familiar o abuso sexual o lo que sea, ¿no? Significa que debamos de respetarlo, yo creo, en general, ¿no? O sea, que entramos en un tema un poco complicado porque obviamente hay cosas normalizadas con la cultura, por ejemplo en India, ¿no? Que cuando las personas se casan son acuerdos, ¿no? Y existe una serie de reglas y tal, que eso es cultural, ¿no? Y si una persona de otro lado lo ve, lo va a juzgar con otros ojos, entonces eso ya es un poco complicado, pero en cuestiones urbanas, ¿no? Considero que sí es fundamental ir de la mano con las comunidades para hacer, para priorizar los proyectos que se deben de generar, ¿no? Y a su vez velar por la mejora de, de la calidad de vida de la población. O sea, no significa que tengamos que dictar, pero creo que sí hay unas pequeñas nuances en donde se puede incidir, ¿no? No sé qué opinan los demás. Es muy complejo, cultura y este tema, ¿no? Uh-huh. Yo me atrevo ahí a aportar desde mi experiencia, no soy invitado al conversatorio, pero contar también, yo creo que lo más importante es no ir con ideas preconcebidas de cuáles son las culturas o las formas de hacer o las formas de pensar o de sentir de las comunidades a las que te acercas. Tenemos una experiencia de reconstrucción de unas comunidades indígenas en Nicaragua afectadas por un huracán. Y cuando nosotros nos acercamos, pues evidentemente íbamos con nuestra idea de que la construcción en bambú era lo ideal, porque además era la parte que se adaptaba mejor a la cultura tradicional de estas comunidades. Y evidentemente las comunidades, dentro de su imaginario, lo que querían era mejorar su calidad de vida y para ellos lo ideal era una vivienda de concreto, de cemento, porque eso es lo que ellos identificaban como que tenía más prestigio, ¿no? Y no querían tener otra vivienda de bambú. Realmente lo que tú piensas que puede ser algo que está aceptado culturalmente y cuál es la idea que la comunidad ha ido construyendo de lo que son ciertas cosas como el prestigio o como la calidad, pueden diferir mucho. Entonces hay que ir con la mente abierta, esperar que la gente te cuente, te comunique y es lo que decía Andrés, ¿no? Escuchar y intentar entender y no ir con ideas preconcebidas. O sea, no hay receta, nada más que ir con la mente abierta. Y bueno, me he comido un ratito del conversatorio, perdón. Yo creo que con esto que finalizamos, ya no nos queda mucho tiempo. Agradecerles de verdad, muchísimas gracias, ha sido una conversación súper interesante. Yo personalmente me llevo algunas ideas muy gratas que me hacen pensar y reflexionar y espero que a las personas que nos han estado siguiendo también les haya resultado de interés. Muchísimas gracias Andrés, Ana, Carla, Ronald y le doy paso a Joaquín Guillemi que va a hacer un pequeño resumen del webinar. Estaremos trabajando también en un documento que va a consolidar un poco las ideas principales y lo pondremos también a disposición de todas las personas que han participado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl, y muchísimas gracias a todas y todos los facilitadores de esta sesión y de todas las sesiones de este ciclo formativo. Bueno, no he podido participar activamente, pero lo he seguido muy de cerca a través de las gestiones de aquí de mi colega Mario. Quería agradecer a CISCA, como siempre, al Sistema de Integración Social de Centroamérica, por la coordinación e impulso que ha dado a estas actividades, a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación, donde se ha alojado esta plataforma.
Como saben, esta iniciativa se enmarca dentro del programa regional de ONU Habitat para dar impulso a la consecución de los ODS y de la nueva agenda urbana en la región de Centroamérica, República Dominicana. Este programa se estructura en 3 ejes principales. Uno es el de dar impulso al desarrollo de las políticas urbanas nacionales en la región, y estamos trabajando en distintos instrumentos que esperemos pronto poder poner a su disposición, tanto para orientar las políticas digamos, de la región, o sea, de los países de la región, como el apoyo a ciertos países en específico en los procesos que ya están llevando adelante de actualización o desarrollo de estas políticas de desarrollo urbano y territorial. El segundo eje tiene que ver con el mejoramiento urbano a escala barrial a través de operaciones urbanas integrales, como le llamamos, que estamos llevando adelante en distintos barrios y municipios de distintos países de la región. Y finalmente el tercero, en el que se inserta esta iniciativa junto con otras de fortalecimiento de capacidades, y que continúa. De hecho, bueno, ya sé que tú lo has hecho, Raúl, antes, pero reiterar la invitación para el próximo ciclo formativo que se centrará en gestión, gobernanza local y participación para la implementación de la Agenda 2030, en particular del ODS 11 y de la nueva Agenda Urbana. Está abierta la inscripción, recuerdo, por si alguno no se perdió la información, hasta el 12, hasta el próximo 12 de junio, hasta las 0 horas de hora de España. Les invitamos a participar en ese nuevo ciclo y dentro de la plataforma online de ONU Habitat de capacitación, que ahorita le voy a pedir a Mario que nos la recuerde por el chat, pueden seguir informándose acerca de las otras actividades que se marcan en este eje de capacitación y también de las otras actividades y noticias que tenemos en el marco de este programa regional de ONU Habitat en conjunto con CISCA. Pues nada, simplemente agradecer nuevamente a todos y todas las participantes, funcionarios y funcionarias a escala local y central que han participado y que esperamos sigan participando, y nuevamente a las y los facilitadores de las sesiones de formación. Creo que estamos más que en horario, simplemente agradecer y pues no sé si hay otras palabras de cierre, sino hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Joaquín, y gracias a todos y todas por su participación y esperamos seguirnos viendo en estos espacios. Un saludo. Gracias. Gracias, hasta luego. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.